Y vamos, acuérdense que estamos en el libro de Lucas siempre. Estamos en el capítulo 8. Y estamos en el capítulo 8, versos 4 y 16. Hemos estado hablando ahí de la parábola del sembrador. Esta es la tercera semana que vamos a hablar de este pasaje, de la parábola del sembrador. Y entonces, mire, vamos a leer solo el versículo. Vamos a leer solo el versículo 4, porque ya lo hemos leído las otras veces, pero solo vamos a leer el versículo 4 para entrar en contexto. Dice, Lucas 8, verso 4, dice: y habiéndose congregado una gran multitud, y los de varias ciudades acudían a Jesús, entonces les habló por medio de una parábola, ¿verdad que sí? Entonces este es el tema, ¿verdad? La parábola del sembrador. Y como título tenemos: mirad cómo oís. Porque de eso se trata la parábola, del corazón de la palabra del Señor y el corazón del oyente. Entonces vamos a hablar de esto, hermano. Y como les estaba diciendo, estamos aquí en este libro de Lucas. Y ya tenemos, vamos en el capítulo 8, ¿verdad? Estudiando este libro de Lucas. Y entonces llegamos a este capítulo, hermano, y nos encontramos con esta parábola, donde el Señor está frente a una gran multitud. Y entonces cuando Él ve esta gran multitud, Él empieza a enseñar la palabra, empieza a enseñar el mensaje del Evangelio. Pero esta vez lo hace diferente a otras ocasiones a las cuales Él lo había venido haciendo. Esta vez les habla por medio de una parábola. Y esta parábola es conocida como la parábola del sembrador. Y entonces, para Israel este lenguaje era muy conocido. Entonces el Señor como que habla en estos términos para que ellos puedan comprender el mensaje del Evangelio. Y Él les empieza a hablar de un sembrador que salió a sembrar y que parte cayó en el camino, parte cayó en una piedra, parte cayó en los espinos y parte cayó en buena tierra. Y entonces el Señor termina de hablar la parábola y como que se va, solo les dice eso, ¿verdad? Y todos se quedaron así como que, ¿qué nos habrá querido decir, verdad? Así como decimos nosotros coloquialmente cuando queremos vacilar, ¿qué me habrá querido decir? Entonces quedaron ellos como, ¿qué nos habrá querido decir el Señor con esta parábola? Y les decía hace 8 días que los discípulos no se quedaron con la duda, porque nosotros a veces tendemos a quedarnos con la duda y no a investigar realmente qué quiere decir aquello, lo cual estamos oyendo. Todos los discípulos no se quedan con la duda y se van y le preguntan, oye, ¿qué significa esta parábola? Y entonces el Señor Jesús en el versículo 11 empieza a explicar la parábola. Y lo primero que el Señor dice, mira, la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Y les explica los 4 tipos de terreno, hermano, en los cuales cayó la semilla. Y entonces, hermano, cuando el Señor Jesús está frente a ellos, Él empieza a hablar les empieza a hablar de esta parábola. Y los discípulos se acercan y preguntan, ¿qué habrás querido decir con esta parábola? ¿Verdad? Y entonces, hermano, a través de esta parábola, el Señor comienza a discernir, perdón, escuche bien, dice, a través de esta parábola, el Señor empieza a discernir el trigo y hace una separación entre lo falso y lo verdadero. Entonces lo que el Señor trae a reducir con esta parábola es para que se manifieste lo falso y lo verdadero. Pues ya lo que ahorita vamos a ver más adelante. Expone el corazón de la multitud y demuestra que las apariencias engañan, ¿verdad? Porque dice que había una gran multitud.
cualquier pastor de hoy en día se hubiera emocionado, que no, por favor, sí, hoy sí se está armando esto, mira, la multitud que está aquí, ¿ah? Pero el Señor Jesús no se dejó llevar por la multitud. El Señor Jesús no se, sino que más bien puso a prueba los corazones que estaban en ese lugar. Porque a nosotros sí nos impresionan las multitudes. A nosotros decimos, oh, wow, cuánta gente. Y medimos las congregaciones por número. No es que esta iglesia, esa congregación es bien grande, tiene, no sé, 500, 600, 1000, 5000. Y entonces uno se impresiona por las cantidades. Y a cualquier pastor le gustaría tener una gran cantidad. No digamos que no seamos falsos, ¿verdad? Pero el Señor no se impresiona por eso. Entre los que escuchan la palabra, dice, a través de esta palabra el Señor comienza a cernir el trigo. Hace una separación entre lo falso y lo verdadero. Expone el corazón de la multitud y demuestra que las apariencias engañan. Entre los que escuchan la palabra y los que la obedecen, siempre habrá un amplio margen de diferencia. ¿Por qué? Porque no todos los que forman parte de una gran multitud son hacedores de la palabra. Algunos son camino, piedras, espinos, y no han recibido verdaderamente la semilla. Entonces, hermano, vuelvo al punto. El Señor está haciendo esta parábola para saber que se sepa diferenciar entre los que reciben la palabra y los que rechazan la palabra. Porque no todos los que están en la multitud reciben el mensaje. Entre los que escuchan la palabra y los que obedecen siempre habrá un amplio margen de diferencia. ¿Por qué? Porque no todos los que forman la gran multitud son hacedores de la palabra. Muchos son caminos, piedras o espinos. No han recibido verdaderamente la semilla. Entonces entramos a esto. La cosecha no depende. Es santa e incorruptible, perfecta y poderosa. Lo que vemos hace 8 días, que la palabra de Dios, que la que necesita renacer es una palabra incorruptible. Entonces la semilla que es sembrada, hermano, es buena, santa e incorruptible, perfecta y poderosa, dice la Escritura, ¿verdad? Tampoco es culpa del sembrador. El problema es del terreno que no respondió. Solo una parte fue buena tierra. Pero hace 8 días veíamos por qué esta cuarta parte fue buena tierra. Porque hubo un trabajo previo antes de que la semilla fuera sembrada. La parábola está hablando de un cultivo. Entonces, antes de un sembrador ir a sembrar la tierra, ¿qué es lo que hace primero? Prepara la tierra. No es que la tierra en sí es una buena tierra, sino que el sembrador fue primero. El sembrador fue primero y sembró y preparó el terreno donde iba a sembrar su semilla. Y esa tierra fue la que produjo, pero porque hubo un trabajo previo al caer la semilla. El arte del sembrador requiere paciencia y arduo trabajo y discernimiento. ¿Por qué discernimiento? Porque el sembrador debe distinguir si el fruto es verdadero o si simplemente emoción pasajera. Como en el caso del terreno pedregoso. El sembrador debe seguir sembrando aunque no vea resultados inmediatos. La obra no depende de él. La obra la hace el Espíritu Santo. Entonces, hermano, ¿cuál es la función del sembrador? Seguir sembrando aunque no haya resultados. Porque la labor no es del sembrador. La obra no es de él. La obra es del Espíritu Santo. Se dice que en cierta ocasión le preguntaron a Spurgeon. Entonces Spurgeon él era
al calvinista, ve que el calvinista cree en la predestinación, ¿verdad? Y entonces él le preguntan, dice, bueno, si Dios ya predestinó a los salvos, ¿por qué continúas predicando? Entonces, y como Spurgeon era un hombre muy agudo de mente, entonces él preguntó, dice, fácil, porque yo no sé cuáles son los elegidos y cuáles no son los elegidos. Así que yo voy a predicar y Dios salve a sus elegidos. Entonces, hermano, la obra no es nuestra. Nosotros tenemos que predicar, y porque la obra la hace el Espíritu Santo a su debido tiempo. Él solo esparce la semilla, porque esto, la Escritura nos exhorta a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Segunda de Timoteo 4:1. En la presencia de Dios, de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encarezco solemnemente. Escuche, predica la palabra, inicia a tiempo, fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Esta es la función del sembrador. A tiempo y fuera de tiempo. Seguimos. Aunque el Señor veía la dureza de corazón de sus oyentes, continuó predicando el Evangelio. Él no se detuvo por la dureza de ellos. Sí, porque uno a veces sí se desanima. Nosotros como seres humanos nos desanimamos, pero la palabra nos motiva a que no dejemos de hacerlo. Dice el apóstol Pablo en otra ocasión, no os canséis de hacerle bien, que a su tiempo segaremos, ¿verdad que sí? Y entonces es una motivación, hermano, a continuar, una exhortación a que continuemos predicando este evangelio que se nos fue encomendado, que se nos fue dado. Entonces, hermano, los 4 terrenos, dice, el camino, corazón duro, religioso, indiferente. Eso lo vimos hace 8 días. Corazón duro, religioso, indiferente al mensaje del evangelio. No responde porque hay algo que no le permite recibir el mensaje. Y es su religiosidad, su dureza. Le dice el Señor, le reclama a Israel, dice, vosotros sois de dura cerviz. Pero conocían el evangelio, conocían la palabra, conocían el mensaje, pero rechazaban el mensaje. La segunda, la piedra recibe con entusiasmo, pero es de corta duración. E hicieron una profesión de fe emocional y falsa. Y luego regresa a su antigua rutina. Estos son los de la piedra, momentáneos, emociones. Su decisión fue algo momentáneo, una emoción, los llevó, sí, yo quiero, yo recibo, y ahí se emocionan. Pero al rato, cuando llegan las circunstancias difíciles de la vida, dejan de seguir. ¿Por qué? Porque su raíz no era profunda, no tenía en sí vida. Simplemente estaba por la emoción. Y por eso, hermano, tenemos que tener cuidado de los emocionalismos, cosas que solo emocionan. Tenemos que buscar lo santo, lo verdadero. Los espinos permanecen por más tiempo, pero las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida los ahogan y los apartan. La buena tierra oye con fe, guarda la palabra y persevera. Y estos son los 4 terrenos de los cuales la parábola expone. Lo expone. Entonces, hermano, al considerar los 3 primeros terrenos, cualquiera podría desanimarse y decir, ¿para qué sembrar? Pero el sembrador debe continuar a pesar de los resultados visibles. Aquí está entonces, hermano, vuelvo a decirlo, a pesar de esto, el sembrador debe continuar haciendo su obra, lo decíamos también hace rato. Entonces, hermano, aquí pasamos al siguiente punto. A la parte, hermano, esencial de la parábola.
La diferencia entre el santo, el pecador, y entre el simple oyente y el discípulo que da fruto. La diferencia está en cómo se escucha la palabra de Dios. Muchos oyen, pero no todos reciben. El asunto no está solo oír, sino cómo oímos. El énfasis no está en escuchar meramente, sino en la actitud al oír. Por eso el Señor declara, mirad cómo oís. Lucas 8:18. Entonces, hermano, aquí entramos al tema, al título al cual quiero que prestemos atención. Entonces el título es, mirad cómo oís. Mirad cómo oís. Entonces vamos a Lucas capítulo 8, versos 16 al 18 vamos a leer. ¿Ya lo tiene? Dice de esta manera. Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entran vean la luz. Pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido a la luz. Verso 18. Por tanto, tengan cuidado de cómo oyen, porque el que tiene más le será dado, y al que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará. Entonces, hermano, estos 3 versículos todavía son parte de la parábola, no esa parte, es parte de la parábola el cual el Señor está exponiendo en este capítulo 8. Entonces, hermano, ¿cuál es el meollo del asunto en toda la parábola? Es, ¿qué actitud tenemos nosotros frente a la palabra? ¿Cuál es la actitud que tú y yo tenemos cuando viene la palabra a nuestras vidas? De eso se trata toda la parábola. Por eso dice que unos son piedras, duros, insensibles, no reciben la palabra. Otros viene la palabra y sí, los emociona, les da emoción, los inyecta por un momento, pero esa emoción pasa y cuando viene lo verdadero, las circunstancias dejan de continuar en lo que estaban. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra emocionalmente. Entonces el tema central es cómo, qué actitud tenemos nosotros frente a la palabra. Y de eso se trata esta parábola. Por eso el título es, mirad cómo oís. A lo largo de la escritura, Dios llama constantemente a su pueblo a oír su voz. Si oyeres, oír su voz. Un pasaje bíblico. Israel escuchó muchas veces, pero no escuchó con el corazón. No basta con oír físicamente, es necesario recibir la palabra espiritualmente. Cuando rechazamos el mensaje, no rechazamos el mensajero, sino al autor del mensaje. Cuando rechazamos el mensaje, no estamos rechazando al mensajero. Estamos rechazando al que envió el mensaje a nuestras vidas. Fue lo que hizo Israel. Israel dice que Dios le envió profetas. ¿Qué hicieron con ellos? Dice que a uno los apedrearon. ¿Verdad? Dice que a uno los apedrearon. No creo que ¿qué hicieron con otro grupo? Los arrocharon, los cortaron. Los cortaron. Entonces dice, ustedes, yo les envié profetas, pero ustedes no han querido oír. Su corazón es duro. Su actitud ante el mensaje es duro. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ponernos cómo estamos nosotros escuchando la palabra del Señor. Nosotros tenemos que ver cuál es mi actitud frente al mensaje del Evangelio. Pero no escucharon con el corazón.
No basta con oír físicamente, es necesario escuchar espiritualmente. La buena tierra representa a quienes oyen la palabra y la guardan. Guardarla implica tenerla, retenerla. Si la palabra oída no se conserva en el corazón, en vano hemos oído. La palabra, hermano, que se nos es enviada, tiene que ser retenida, tiene que ser guardada. Porque si no, hermano, los años que nosotros hemos estado escuchando los mensajes, si usted, hermano, hiciera una cuenta de cuántos mensajes ha escuchado usted, cuántos mensajes usted recordaría ahorita y dijeran, estos mensajes son los que me han preservado mi vida espiritual en el Evangelio. Estos mensajes son los que han traído una transformación a mi vida. Porque para él, hermano, la palabra es para eso. Para seguir fomentando fe en nosotros. Para seguir que nuestro interior siga siendo transformado. Ese es el propósito del Evangelio. Entonces la buena tierra, hermano, escuchó la palabra, la recibió y dio fruto a su tiempo. Así como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal. ¿Pero qué dice? Sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que su hoja no cae. Todo lo que hace prospera. ¿Y qué? Y da su fruto a su tiempo. Este, hermano, es el que recibe la palabra y vive de acuerdo a esa palabra que está recibiendo, que está oyendo. El verdadero. Entonces, hermano, vamos a considerar estos 3 puntos que tenemos aquí. Aquí. Vamos a considerar estos 3 puntos, hermano, que tenemos aquí. ¿Cuáles son estos 3 puntos? Entonces vamos a empezar por el primer punto. El verdadero creyente oye y comparte la palabra. No solo se queda con la palabra que ha recibido, sino que ahora comparte la palabra. Entonces, mire, dice Lucas, seguimos ahí en Lucas, capítulo 8, verso 16. Dice, nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entran vean su luz. Entonces ya sabemos que la función de la lámpara es dar luz, ¿verdad? Entonces esa es su función. Algunas esposas la usan para pegarle a sus maridos, pero esa no es su función. La función es dar luz. No vayan a creer que estoy así por eso, no. La verdad es otra cosa. Ah, claro. Sí, vaya, te van a sacar de deducción. No fue por eso. Entonces, hermano, la lámpara tiene su función. Es dar luz. Entonces, vamos, ¿qué dice el inciso A? Oír con compromiso y aplicación. Oír con compromiso y aplicación. ¿Qué implica esto? Que escuche la palabra con compromiso, con responsabilidad. Y después de haberla escuchado, ahora la aplico a mi vida. Ahora empiezo a vivir de acuerdo a esa palabra recibida. Porque si usted dice, ¡ay, qué bonito mensaje! ¡Ay, ese hermano Tano de veras se voló la barda!
Pero se va y empieza a hacer todo lo contrario, hermano. Escuchó, pero no recibió. Escuchó, pero no recibió. Entonces es necesario oír con compromiso y luego aplicar esa palabra a nuestra vida, a nuestras vidas. Oír bíblicamente no es solo percibir sonidos, es entender, recibir y obedecer, como declara la epístola de Santiago. ¿Qué dice Santiago, hermano? 1:22. Dice: sean hacedores de la palabra, no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Entonces, el que oye y no hace, ¿qué es lo que es? Un engañador que se está engañando a sí mismo. Si yo oigo, hermano, ya tengo muchos años en el Evangelio, pero esos tantos años que tengo en el Evangelio, solo oigo y no practico la palabra, ¿sabe qué? He sido un engañador, pero me engaño a mí mismo. Me engaño a mí mismo. Ese es el que no oye con compromiso y no aplica la palabra a su vida. Entonces tenemos que oír con compromiso y aplicar la palabra oída a nuestras vidas. Entonces vamos por el inciso B. ¿Qué dice el inciso B? La luz recibida, no producida. La luz recibida. Perdón, la luz, perdón, mi hermano, aquí me faltó aclararle. La luz es recibida, no producida. Es que eso es lo que quise ponerle ahí, pero no lo puse. La luz es recibida, la luz no se produce. Usted no produce luz por sí mismo. La luz, nosotros, hermano, no producimos luz. Todo lo que nosotros proyectamos es algo que hemos recibido. Dice Pablo: yo os enseño lo que ¿qué? Lo que recibí. No estoy enseñando algo de mí. No. Dice el apóstol Pablo en otra ocasión, dice: esto hemos aprendido a Apolos y yo. O lo hemos aplicado a nosotros, Apolos y yo. A no ir más allá de ¿qué? De lo que está escrito. Entonces, la luz no es algo que nosotros producimos. Por eso, hermano, es que traigo una revelación tremenda. Corro de inmediato, cuéntese en la que más confianza y mucho ojo con esa persona. No, la luz no es algo que nosotros producimos. Es algo que nos da la palabra. Es algo que viene de la Escritura. La luz representa al que ha recibido correctamente la semilla. No es una luz propia, es una luz impartida. Jesús afirma en el Evangelio según Mateo 5:14: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Si se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Pero esta luz, hermano, viene de las Escrituras. Es algo que se nos es dado. Dice el apóstol Pedro. No es el apóstol Pablo, que dice que no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a este Cristo crucificado. Entonces la luz es el mismo Cristo, pues. Es la palabra hablada. Y vamos por el inciso C. Recibimos para transmitir. El receptor fiel comunica lo que ha recibido. El receptor fiel comunica lo que ha recibido. No comunica otra cosa. No anda inventando cosas.
Le vuelvo a citar el pasaje, cuando está el apóstol Pablo hablando de la Santa Cena, dice, lo que yo les enseño, lo que he recibido. Lo que yo recibí dice, yo recibí del Señor. Entonces, eso es lo que Él está transmitiendo. Entonces, lo que nosotros transmitimos, hermano, es lo que viene de la Escritura. Y en otra ocasión, el apóstol Pablo, cuando está hablando con Timoteo, le dice a Timoteo, lo que has aprendido y oído de mí, ¿y esto qué? Enseña a otros. Pero lo que has aprendido y oído de mí, pero Pablo dice, yo recibí del Señor. Entonces Pablo está transmitiendo lo que recibió del Señor, se lo transmite a Timoteo, y ahora quiere que su discípulo Timoteo transmita la misma luz que él recibió del Señor Jesús. Entonces dice 1 Tesalonicenses 1:7, dice, escucha a este pueblo, hermano, lo que hizo con lo que recibió. Lo que hizo con lo que recibió. De tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Verso 8. Porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes. La fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Entonces, ¿qué hicieron los hermanos de Tesalónica? ¿Qué hicieron con la fe que recibieron? Escucharon y empezaron a impartir. Recibieron el mensaje y empezaron a transmitir aquel mensaje que habían recibido. La semilla sembrada en Tesalónica había caído en buena tierra. Una tierra que está dando frutos, que está produciendo. Esto fue lo que hicieron los hermanos de Tesalónica. Al recibir el mensaje, al recibir la salvación, al recibir esa palabra, pero ahora ellos saben que esa luz se tiene que poner en alto para que los demás vean la luz, para que los demás sean alumbrados. Esto es lo que, entonces, ¿cómo se llama el punto este, hermano? La luz recibida, no, ese es el inciso A. Recibimos para transmitir placer. El verdadero creyente oye y comparte. Está el 1. Por eso ahí lo tiene ahí. Entonces y vea también en esto lo que los apóstoles exclamaron. ¿Qué fue lo que los apóstoles exclamaron en el capítulo 4 de Hechos? Capítulo 4, verso 20 dice, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Lo que hemos visto, lo que hemos visto y lo que hemos oído. No lo podemos callar. Entonces los apóstoles, hermano, ¿cómo fue que los apóstoles escucharon? Ellos fueron los que se acercaron con el Señor Jesús a preguntarle, ¿qué quiere decir esta parábola? Y ellos, hermanos, recibieron de las mismas palabras del Señor. Ellos escucharon cuando el Señor Jesús les dijo, mirad cómo oís. Y entonces, hermano, ellos oyeron, ellos vieron. Y dice, y ahora no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Por qué, hermano? Porque esto es lo que hace un verdadero oyente. Oye y comparte el mensaje. Oye y comparte el mensaje. Vamos por el inciso D. Advertencia solemne. No escondas la luz. Ocultarla es negar su efecto. Romanos 1:16, dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación.
de todo el que cree. Pero dice, no me avergüenzo. No, en otras palabras, no voy a callar este evangelio que se me fue revelado. El apóstol Pablo recibió el mensaje del Señor Jesús. Ahora, ¿qué es lo que el apóstol Pablo dice? Yo no me avergüenzo de este mensaje que he recibido. Lo voy a llevar a las naciones. El que ha recibido la semilla verdadera, inevitablemente dará testimonio. El que ha recibido la semilla verdaderamente e inevitablemente dará testimonio. Hermano, todo el que recibe esta semilla, todo el que recibe esta semilla, si es buena tierra, hermano, inevitablemente va a terminar compartiendo la palabra del Señor. Porque la misma luz, hermano. No sé, le voy a poner este ejemplo. Hay cosas que por sí solas flotan, ¿verdad que sí? Un ejemplo, usted tira un cadáver al agua y al principio, ¿qué va a hacer ese cadáver? Se mira hasta abajo. Pero los gases, ¿qué es lo que van a hacer? Lo van a sacar a flote, porque es la naturaleza que ese cuerpo, al cual el cuerpo va a llegar. Entonces es lo mismo que da en la palabra, que surge aquí con la semilla cae, va a producir cambios en esa vida. Pero esa misma naturaleza, hermano, va a hacer que esa lámpara de luz, es inevitable que esto suceda, porque tenemos al Espíritu Santo. Porque tenemos al Espíritu Santo. Una vez examinada la condición del corazón, el Señor nos conduce a la evidencia final del fruto perseverante. Entonces, hermano, esto nos lleva al siguiente punto. El verdadero discípulo oye y vive la palabra genuinamente. Entonces ya vimos que el verdadero discípulo oye y comparte. Recibe y la lleva. Ahora este discípulo oye y vive la palabra genuinamente en su vida. Entonces dice Lucas capítulo 8 verso 17, dice, pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto y no haya de ser conocido y salga a la luz. Este versículo, hermano, lo he escuchado un montón de veces, pero en realidad fuera de su contexto, y no estoy diciendo que yo soy un gran maestro y que yo sí le voy a dar la verdadera interpretación. Pero ¿de qué está hablando aquí el Señor? Está hablando de la palabra y del corazón, ¿verdad que sí? No está hablando de misterios, porque en este versículo no he escuchado que dice, no, es que acuérdate que dice la palabra que no hay cosa oculta que no ha de ser, que no ha de ser manifiesto, no. Aquí está hablando del corazón del hombre y de la palabra. Entonces cuando la palabra viene a la persona, la palabra saca a reducir todo lo oculto que hay en el corazón. No, ahorita lo vamos a ver a través del escritura. Entonces dice el inciso A, advertencia contra la hipocresía. ¿Quién oculta algo? El que teme que se descubra su verdadera condición. Jesús advierte, guardaos de la levadura, que es la hipocresía. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y aquí me brinqué una cita. A ver, ¿alguien me tiene por ahí Lucas 12:1? Lucas 12:1, ¿alguien tiene ahí? En esto, juntándose por millares, la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Guardaos de la levadura. Entonces dice que la levadura cuando el Señor Jesús está hablando de levadura, está hablando de la hipocresía. Entonces dice, guárdense de la levadura de los fariseos, de las enseñanzas hipócritas que ellos
vienen arrastrando. Ellos aparentan piedad, pero por dentro son lobos rapaces, sepulcros blanqueados, dice también en otra parte. Entonces, esa es hipocresía, cuando aparentamos algo lo cual no somos. Cuando aparentamos una vida espiritual, pero realmente no tenemos una vida espiritual. A los demás hermanos nosotros podemos engañarlos, podemos decir, oh, y todo está, ay, el hermano Tano, ya viste cómo es, ay, no hay otro como él. No, hombre, este hermano Tano se ve que la hermana Lola, y entonces la hermana Lola lo ve por acá y dice, fíjese hermano, le voy a contar algo. Es que no me, bueno, se lo voy a decir. Hace algunos días murió una persona, ¿verdad? Un apóstol. Y pues nosotros conocimos a esa persona. Pues estoy hablando de tiempos pasados, no sé, no, ya sus últimos años no supe realmente cómo vivió. Pero cuando yo conocí a esta persona, hermano, era una persona de hipócrita, se puede decir. Y entonces apenas murió. Y por todos sus hermanos, los pastores que están bajo su cobertura, ahí están alrededor del féretro. Y entonces están ahí dando sus palabras, no, que el apóstol, que buena persona, que un gran hombre de Dios. Y hay un hermano que yo conozco, que yo sé que estaba ahí. Y me daban ganas de hablarle y decirle, hey, brother, fíjate, si el que tienen ahí es al hermano que murió, no, ese que están hablando de otro, porque el que yo conozco no tenía esas características que están describiendo ahí. Ese no es ese, al que están describiendo, no es el que está ahí. A lo mejor ese se equivocó de ¿cómo se llama? ¿De los velos? De funeraria, está en otro lugar. Porque, hermano, porque nosotros aparentamos una cosa. Y muchas veces nosotros también nos dejamos engañar. Nosotros también a veces nos dejamos engañar. No queremos aceptar la realidad. O lo vemos como algo, vamos a hablar de los que están arriba, pues en eminencia, como dice el apóstol Pablo. Nos dejamos engañar y que, ay, no, sí, ay, no, pero es que no vea sus pies de barro, mira lo que el Señor le ha dado. No, es hipocresía, dice el Señor. Es hipocresía. Y cuídense de esa levadura, de la levadura de los hipócritas. Porque dicen, aparentan entre los demás, pero no viven verdaderamente como dice la palabra. El inciso B, la palabra revela el corazón. Este está bueno, hermano. La palabra revela el corazón. En otras palabras, la palabra revela lo que hay en el corazón. Le estoy diciendo, nosotros podemos engañar a las demás personas. Pero al Señor no. El Señor es el que discierne los pensamientos. El Señor es el que conoce los corazones. Dice el salmista, dice, ¿a dónde me iré de tu presencia? Si voy a las alas del alba, ahí estás tú. Si voy a la profundidad del mar, ahí estás tú. O sea, ¿a dónde iré? Hermano, dice, tú conoces mi sentarme y me levantarme. No, hermano, no podemos ocultarnos a los ojos del Señor. Más sin embargo, nosotros pensamos que sí. No sé en qué mente cabe eso. Como decía Santiago hace rato, nos engañamos a nosotros mismos. Y entonces, mire, dice, oír con fe implica quedar expuesto. Oír con fe implica, hermano, que usted va a quedar expuesto ante la palabra. Dice el apóstol Santiago, dice que es como un espejo. Usted viene a la palabra y usted dice, espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Y le dice la palabra, tú no, muchacho, te falta mucho. Entonces vienes al espejo, hermano, y el espejo te refleja lo que tú eres. Es lo mismo con la palabra. Dice Hebreos 4:12, vea. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma, del espíritu, de las coyunturas, los tuétanos,
Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando viene la palabra, hermanos, nosotros podemos traer una vestidura blanca por fuera. Podemos traer un vestido muy bonito, un vestido religioso que cualquiera lo desearía. ¡Ay, ese hermano, cómo ayuna, cómo ora! No falta ni un culto, no se pierde un culto, cómo canta, cómo danza, hermano. Y las hermanas dirán, como mi marido no es como aquel. Pero viene la palabra y los desnuda. Yo siempre cuando leo este pasaje yo me imagino a Naamán. ¿Sí era Naamán el leproso? ¿El general? Yo me imagino a Naamán, hermano. Un general, hermano. Y no sé si los generales en aquel tiempo se vestirían como se visten hoy, pero pienso que sus vestimentas se distinguían entre los demás soldados. Entonces Naamán traía una vestimenta, hermano, especial. Se distinguía. Naamán caminaba con el pecho erguido y las doncellas de Siria decían, oh, ¿quién como Naamán? Ojalá mi esposo fuera como Naamán. Pero no sabían lo que Naamán ocultaba bajo esas vestiduras. Lepra. Lepra. Entonces cuando viene la palabra dice, poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay, escuche verso 13, no hay cosa creada oculta a su vista. Por eso, hermano, cuando viene la palabra, tenemos que tener cuidado cómo oímos esa palabra. Porque la palabra, hermano, no es para echarnos porra y decir, tú puedes, campeón, échales fuera, descubre el campeón que está en ti, ¿verdad? Vas a conquistar. No, hermano, la palabra no es para eso. Es para cuando ella viene, ella descubre las intenciones que hay en nuestros corazones. Y viene y dice, Pillín, sé lo que estás tramando. Ten cuidado con eso, porque si llevas a la práctica eso que estás pensando, te va a llevar a la muerte. Entonces viene la palabra a nuestra vida. No hay cosa que haga oculta en su vida. Ay, hermano, viene la palabra y se manifiesta en nuestras vidas y expone en nuestro corazón. Y quedamos expuestos. Y es ahí cuando viene el arrepentimiento. Señor, perdona mi manera de pensar. Cambia mi manera de pensar. No quiero estos pensamientos. Pero cuando viene la palabra y dice, hey, esto que estás pensando te va a causar la muerte. Rápido. ¿Verdad? Y preferimos seguir en nuestro caminar. Entonces la palabra de Dios revela lo que hay en el corazón del hombre. Tenemos que dar cuenta. Nada permanece oculto ante Dios. Entonces, inciso C, juicio y misericordia. Juicio y misericordia. La palabra trae juicio y misericordia a la misma vez. La palabra afirma que Dios traerá a juicio toda obra. Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá a juicio toda obra, sea buena o sea mala. Dios va a revelar la obra de todo ser humano. Por más oculta que creas que la tienes, Dios la va a revelar. No quedará oculta, Dios la manifestará. Por eso, hermano, ¿cuántos sinvergüenzas han quedado expuestos? ¿Cuántos pastores, apóstoles, profetas, llámenles como, han quedado expuestos? Porque ellos creen que lo tienen bien controlado, hermano. Aquí nadie se da cuenta. Pero ¿qué viene, hermano? Viene la palabra y los exhibe. Eres un falso. Eres un hipócrita. Eres un lobo. Y ha habido casos, hermano, que el hombre cae de rodillas a los pies de Cristo y se arrepiente porque ha sido expuesto por la palabra. Está en este caso de hace unos 2 años, se me fue el nombre, pero era un americano muy famoso en el medio de habla inglesa,
muy famoso, hermano. Es más, era uno de mis favoritos de los predicadores. Hermano, y el señor ya tiene 70 años y andaba con una muchacha de 20 y lo descubrieron. Y entonces, cuando a él le descubren todo eso, hermano, a él le quitan el pastorado y dicen, no, pues no puedes seguir pastoreando, no puedes continuar en esto. Entonces el hermano lo que hace, él reconoce su pecado y después de unos 6 meses él hace un comunicado pidiendo perdón por lo que había hecho. Pidiendo perdón por lo que había hecho porque muchos habían depositado la confianza en él como predicador o transmisor del evangelio. Dice, ahora estoy en disciplina. O sea, una de sus expresiones, ahora estoy en disciplina. Y el Señor me está restaurando mi vida, está restaurando mi familia porque hice mucho daño. Entonces, este es un oyente que se había estado engañando, pero cuando viene la palabra y lo expone, reconoce su error y se aparta. Pero hay otros hermanos que usted ya sabe por qué le cuenta. Entonces, la palabra afirma que Dios traerá toda obra a juicio. La verdad revela para algunos es condenación y para otros purificación y gracia. La reacción ante la palabra evidencia si el corazón es sincero o endurecido. Por eso cuando viene la palabra y nos desnuda, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo oímos? Por eso es tener cuidado de cómo oímos. ¿Cómo oímos cuando viene la palabra? Entonces dice Juan 3:19. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que ¿qué? Que la luz. Pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Para que sus obras no sean expuestas. Prefiere seguir en lo oscurito y pecando y que le sigan llamando hermano. Entonces no viene a la luz, rechaza el mensaje. Dice, no quiero nada. Es un corazón religioso, hermano. Yo siempre he dicho que lo más tremendo es tener un corazón religioso. El corazón religioso cree que no necesita nada, que ya lo tiene todo. Entonces cuando alguien le habla, dice, no, esto ya me lo sé. Ya pasé por eso. No. A mí háblame de tercer cielo, hermano. No podemos hablar del tercer cielo porque no hemos llegado allá. El Señor nos habló cosas terrenales porque estamos, ¿dónde? En la tierra, hermano. Dice el apóstol Pablo, dice, yo fui, dice, conozco un hombre que fue al paraíso. No sé si ¿cómo dice? Si en espíritu, no sé cómo fue ese. Y vi cosas inefables, difíciles de expresar, pero no se me permitió, ¿qué? Revelarlas. Mi hermano, viene mucho hermano, yo le traigo una tremenda revelación. Hermano, hablemos cosas sencillas, prácticas, del diario vivir. Este es el evangelio, hermano. Entonces dice que no vienen a la luz para que sus obras no sean expuestas. Escuche el verso 21. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas y que han sido hechas en Dios. Entonces, el que quiere un cambio, recibe la palabra, viene a la luz, sus obras son manifiestas y el Señor opera un cambio en la vida de esta persona. Una vez examinada la condición del corazón, el Señor nos conduce a la evidencia final, el fruto perseverante, lo cual nos lleva a nuestro siguiente punto. Ya llevo 56 minutos. ¿Cuál es el siguiente punto, hermano? El verdadero creyente oye y da fruta. Entonces, ¿cuál era el anterior? El verdadero discípulo oye y vive la palabra genuinamente. Y este tercero, el verdadero creyente oye
y da fruto. Amén. Lucas 8:18. Por tanto, tengan cuidado de cómo oyen. Porque el que tiene más, se le será dado. Al que no tiene aún lo que cree que tiene, se le quitará. Entonces vamos por el inciso A. Principio de aumento o pérdida. Principio de aumento o de pérdida. Y muchos dicen que por eso el Señor no es así, ¿verdad? Voy a decir lo que muchos dicen. Dicen que el Señor era capitalista. Que porque le daba lo que tenían, a los que no tenían problemas se los quitaba para que, ¿verdad? Debería ser así, ¿verdad? Pero el Señor no, el Señor, hermano, el Señor no traía ningún sistema de eso. No era socialista como algunos también dicen, no, es que el Señor implementó el sistema social. No, mentira, tampoco era socialista, Él no era de derecha ni de izquierda. El Señor era el Señor. Por eso, hermano, miren, nosotros aquí nos peleamos. No, es que yo soy de ultraderecha, que yo soy conservador, y yo estoy en contra del señor de pelos de naranja. Es que ese señor odia. Y el otro dice, no, pero es que acuérdate también de los demócratas. Y hermano, y se suelta un pleito entre nosotros. Se resuelta la discusión, y que si tú, y que si... Hermano, usted y yo no somos de derecha ni de izquierda, usted y yo somos cristianos. Y debemos, hermano, defender los derechos cristianos. Si un republicano está a favor de los derechos cristianos, vamos con el republicano. Si un demócrata está por los derechos cristianos, vamos con los demócratas. Hermano, el peor error que el cristiano puede hacer es ser afín a un partido. Y, hermano, y lo que me he dado cuenta que muchos no solo son afines, son fanáticos. Uy, sí, hermano, no le puede tocar a dicho personaje muy famoso que mueve hoy en día, porque, ¿para qué quieres, hermano? Yo estoy de acuerdo con muchas políticas que este señor implementa, pero no estoy de acuerdo con muchas. Eso no quiere decir que yo estoy en contra. No, hermano, yo estoy a favor de las buenas políticas que está aplicando el país. Estoy en contra de algunas que dicen, estas cosas, no. Estas cosas definitivamente no. Pero tenemos que ser coherentes en estos tiempos. Tenemos que ser coherentes. Tenemos que, hermanos, saber realmente. Dice la Biblia que hay una tribu, creo que eran de Dan, dice que eran entendidos en los tiempos. Sabían discernir los tiempos. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener esa astucia, saber discernir los tiempos. Hacia dónde va corriendo, hacia dónde va esta corriente, hacia dónde nos quiere arrastrar, hacia dónde nos quiere llevar. Pero no, hermano, nosotros, no, que yo sí soy de extrema derecha, yo los zurdos los odio, los aborrezco con todas las fuerzas de mi alma. Y ahí está el otro, el que se cree de izquierda, no, que los de extrema derecha son radicales, todo lo exacto. No somos de ninguno de ellos. Somos de Cristo. Amén. ¿Se tenía que decir? Entonces, el Señor no es de eso, ¿verdad? Entonces, miren lo que dice Marcos, dice. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Además les decía, cuídense de lo que oigan. Lucas dice, tengan cuidado de cómo oyen, pero Marcos dice, tengan cuidado de lo que oyen. Entonces, tengamos cuidado de cómo oímos y de lo que oímos. Así que no se crea todo lo que oyen en las redes sociales. Tanto de un lado como del otro lado. De los dos lados hay, hermano. De los dos lados hay. Y nosotros, vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Pero ya no voy a hablar de eso. Además les decía, cuídense de lo que oigan. Con la medida con la que ustedes miden les será medio y aunque más se les dará. Porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Entonces, hermano, el buen oidor va a producir, va a dar fruto,
Y un fruto visible, va a ser algo visible, no es de que, ay, no es que el Señor y yo. Sí, porque a veces nos escudamos en eso. Es que el Señor es el que conoce mi corazón. El Señor sabe. No, hermano, los frutos tienen que ser visibles. Por eso el Señor dice, ¿por sus frutos qué? Porque se ve el fruto es visible, no es algo oculto. Ay, no, el Señor es el que conoce mi corazón. Sí, también nosotros estamos viendo qué actitud está teniendo. Amén. Amén. Responsabilidad compartida. Este punto está bueno, hermano. Está interesante este punto. El predicador proclama fielmente lo revelado. En este punto, en este inciso, hay una responsabilidad compartida entre el predicador y el oyente. ¿Cuál es la responsabilidad del predicador? Segunda de Timoteo 4:1 dice, otra vez este versículo lo vamos a leer, pero vamos a leer otra vez. Dice, en la presencia de Dios, de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y por su administración y por su reino, te encargo solemnemente. Aquí está la responsabilidad. Predica la palabra, inste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta y reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Esta es la responsabilidad del mensajero, del predicador. Predicar el mensaje del Evangelio. El predicador, hermano, tiene una responsabilidad. Predicar el Evangelio. Y cuando digo Evangelio, es el Evangelio, no ideas propias, no ideas personales, no cosas inventadas, es el Evangelio de Cristo. Esa es la obligación del predicador, llevar el mensaje del Evangelio. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del oyente? El oyente tiene una responsabilidad, escuchar con diligencia y responder con obediencia. Lucas 1, el verso que está en cuestión, 8:18. Por lo tanto, tengan cuidado de cómo oyen. Por lo tanto, tengan cuidado de cómo oyen. Entonces su responsabilidad como oyente, hermano, es cómo estás recibiendo el mensaje de Dios. Cómo estás respondiendo al mensaje de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud ante el mensaje del Evangelio? Inciso C. El fruto como evidencia. Lo que yo les decía, ¿verdad? No se trata de que el Señor conoce mi corazón, de que Él y yo. No. Se trata de que evidenciemos el fruto. El fruto distingue lo genuino de lo emocional. Gálatas describe el fruto del Espíritu. Veamos que dice Gálatas 5:22. Pero los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne y con sus pasiones y deseos. Estos hermanos son los que oyen con diligencia. Son los que reciben el mensaje. Dan frutos y esos frutos son los frutos del Espíritu, hermano. Mire, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Estos son los frutos del cristiano. Bueno, son los frutos del Espíritu, pero que se tienen que reflejar en la vida del cristiano. Amén. Y hermano, y muchas veces el primero, a veces es el primero que desaparece el amor. Ese desaparece, ese es ausente en las congregaciones. El segundo, el gozo, dice que son esos cuando viene la piedra, dice que pierden el gozo. O sea, no hubo frutos. La paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Entonces, hermano, el cristiano
No es perfecto, absolutamente, pero sí, pero sí una transformación real y constante en su vida. Vamos por el último inciso, que es el de la palabra evalúa al creyente. La palabra evalúa al creyente. No nos colocamos sobre la escritura para juzgarla. Nos colocamos bajo ella para ser examinados por ella. O sea, sí, porque nosotros a veces, a ver, y empezamos, hermanos, nosotros a convertirnos en jueces de la palabra. Decir, es que esta palabra, como que no, es que esta palabra. Y empezamos, hermano, mire, hay unas distorsiones de algunos hombres de la escritura, porque hay un movimiento que se le llama ciencias bíblicas. Y estos hombres de ciencias bíblicas están llegando a conclusiones, hermano, y dice tú, pero ¿de dónde sacas tú esas ideas? ¿De dónde sacas esas conclusiones? ¿Y por qué? Porque son hombres que no se ponen bajo la palabra, se ponen por encima de la palabra. Ellos van a examinar la palabra. No quiero confundirlo. Una cosa es cuando usted examina la palabra para conocer la palabra y no para ver los errores que tiene la palabra. Y según usted encuentra los errores que tiene la Biblia y ya después anda diciendo, no, es que la Biblia se contradice. No. Nosotros nos colocamos sobre, no nos colocamos sobre la escritura para juzgarla. Nos colocamos bajo ella para ser examinados por ella. Entonces, ¿qué dice Juan 12:47? Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Verso 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién lo va a juzgar? La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Entonces nosotros somos evaluados por la palabra. Lo que decía hace rato, viene la palabra y estamos descubiertos ante la palabra. Y nos evalúa y dice, Tano. Como entonces viene la palabra y así, en hebreo, Tano. Debiendo ya ser maestro. Aún tienes necesidad. Es niño aún. Evalúa mi corazón. Y si yo soy honesto, si yo soy sincero, Señor, sí, perdóname por mi actitud ante tu palabra. Perdóname por esta actitud de todos estos años que he tenido ante tu palabra. Dice el verso 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado, me ha dado mandamientos sobre los que han de decir y lo que han de hablar. Verso 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso, lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Entonces, estas palabras del Señor Jesús son las que evalúan nuestras vidas. Hermano, tenemos que ir a la palabra del Señor para ser evaluados. Todos los días tenemos que ir a la palabra del Señor para ser evaluados por ella. ¿Con qué constancia vamos nosotros a la palabra del Señor? ¿Con qué constancia nos exponemos nosotros a la palabra del Señor? A una predicación, a una lectura de la palabra. ¿Qué constantemente nosotros nos estamos exponiendo a la palabra? Mira, hermano, yo sé que la música es bonita, la música alegra el corazón, la música le quita a uno el sueño. Lo contrario de la predicación, lo estoy viendo ahora. Lo contrario, pero la música, hermano, no estoy diciendo que es mala, pero le va a edificar más una predicación. La predicación lo va a exponer a usted. Entonces, hermano,
procure con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tenga de qué avergonzarse. Amén. ¿Cómo podemos hacer, hermano? Expóngase todos los días a la palabra. Expongámonos, dijo el otro, ¿verdad? Expongámonos todos los días a la palabra del Señor. Porque ellas son las que nos guían. Ellas son las que nos llevan. Otra vez lo vuelvo a decir, hermano, no me voy a cansar de decirlo. Yo sé que a lo mejor usted ya se cansó, pero yo no. Es la escritura, es la palabra de Dios. Y es donde Dios nos habla todos los días. Conclusión, hermano. El verdadero creyente oye y comparte. Oye y vive con transparencia. Oye y da frutos perseverantes. Entonces, no perfectamente, pero sí consecuentemente. La pregunta no es, ¿escuchaste hoy el sermón? La pregunta es, ¿cómo oíste el sermón? ¿Qué tipo de terreno eres? ¿Camino, piedra, espino o buena tierra? Porque al final la diferencia no está en la multitud, ni en la emoción, ni en la profesión externa. La diferencia está en esto. ¿Cómo oímos? Ahí es donde va a radicar la diferencia. ¿Cómo estamos oyendo nosotros el mensaje del Evangelio? Amén. Entonces, démosle gracias al Señor, hermano. Y pues no sé cuál ha sido tu actitud